Para probar que una declaración no es una identidad, encuentre un valor que haga que la declaración sea falsa. ¿Qué ángulo prueba cosecante al cuadrado x es igual a 1 menos cotangente x? No es una identidad. Entonces, nuestro objetivo es encontrar el ángulo que hace que la ecuación sea falsa, lo que muestra que la ecuación no es una identidad. Una identidad sería verdadera para todos los valores que están en el dominio de las funciones dadas. El primer ángulo es θ es igual a 7π sobre 4, comenzamos por determinar cosecante 7π sobre 4. Y cotangente 7π sobre 4. Encontremos esto en el círculo unitario. Primero, el lado terminal de θ es igual a 7π sobre 4 radianes, intersecta el círculo unitario en este punto aquí, donde x es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2, e y es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. En el círculo unitario, cosecante θ es igual al recíproco del valor de la función seno, o 1 sobre i. Lo que significa cosecante 7π sobre 4. Es igual al recíproco de la raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2, que es negativo 2, dividido por la raíz cuadrada de 2. Avancemos y racionalicemos el denominador aquí, multiplicando el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2. Simplificando, obtenemos 2 raíces cuadradas negativas 2, todo sobre 2, y luego notamos cómo 2 dividido por 2 se simplifica a 1, dándonos raíz cuadrada negativa a 2. Avancemos y grabemos esto, luego regresaremos su valor de función cotangente. Entonces sabemos que cosecante 7π sobre 4 es igual a la raíz cuadrada negativa a 2, y ahora encontremos cotangente 7π sobre 4. En el círculo unitario, cotangente θ es igual a x dividido por y. Y por lo tanto cotangente 7π sobre 4 es igual a la raíz cuadrada 2 sobre 2 dividida por la raíz cuadrada negativa 2 sobre 2. Cualquier cosa dividida por sí misma es igual a 1 y, por lo tanto, este cociente es igual a 1 negativo. Así que ahora sabemos que cotangente 7π sobre 4 radianes es igual a 1 negativo. Y ahora sustituimos estos valores en la ecuación para ver si hace que la ecuación sea verdadera o falsa. Realizando esta sustitución, la cosecante al cuadrado de 7π sobre 4 es igual al cuadrado de la raíz cuadrada negativa a 2. Igual en el lado derecho tenemos 1 menos cotangente 7π sobre 4, que es 1 negativo. El cuadrado de la raíz cuadrada negativa 2 es igual a 2 positivos. Y a la derecha menos 1 negativo es igual a 1 más 1 o 2. Observe cómo 7π sobre 4 satisface la ecuación, lo que significa que es una solución a la ecuación. Estamos buscando un ángulo que no sea una solución, que muestre que la ecuación dada no es una identidad. Por lo tanto, no verificamos este ángulo y pasamos al siguiente ángulo que es 3π sobre 2. Comenzamos determinando cosecante 3π sobre 2. Y cotangente 3π sobre 2. Volvamos al círculo de la unidad. El lado terminal de 3π sobre 2 radianes está aquí a lo largo del eje negativo, y que intersecta el círculo unitario en el punto, 0, negativo. Y por lo tanto cosecante 3π sobre 2 es igual a 1 dividido por i con el recíproco de i, que también es el recíproco del valor de la función seno. 1 sobre i es 1 sobre negativo, lo que equivale a 1 negativo, y luego cotangente 3π sobre 2 es igual a x dividido por i, que es 0 dividido por 1 negativo, que es 0. Volviendo a la primera diapositiva. Ahora que conocemos los dos valores de la función trigonométrica, realizamos la sustitución en la ecuación. Cosecante al cuadrado 3π sobre 2 es igual al cuadrado del negativo. Igual en el lado derecho, tuvimos una menos cotangente 3π sobre 2 es 0. El cuadrado del negativo es 1. 1 menos 0 es 1 y, por lo tanto, 3π sobre 2 es otra solución a la ecuación dada. Y, por lo tanto, pasamos al siguiente ángulo que es 5π sobre 4. Comenzamos determinando cosecante 5π sobre 4. Así como cotangente 5π sobre 4. Volviendo al círculo unitario, el lado terminal de 5π sobre 4 radianes cruza el círculo unitario en este punto aquí, donde ambas coordenadas 6 son raíz cuadrada negativa 2 divididas por 2. Y por lo tanto cosecante 5π sobre 4
es igual a 1 dividido por, y donde el recíproco de la coordenada y, recíproco de la raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2 es negativo 2 dividido por la raíz cuadrada 2 que vimos anteriormente se simplifica a la raíz cuadrada negativa 2. Y luego cotangente 5pi sobre 4. Es igual a x dividido por y como x es igual a y, el cociente será igual a 1 positivo. Una vez más, ahora que conocemos estos dos valores de función trigonométrica, realizamos la sustitución en la ecuación. Cosecante al cuadrado 5pi sobre 4 es igual al cuadrado de la raíz cuadrada negativa 2. En el lado derecho tenemos una cotangente menos 5pi sobre 4, que es 1. El cuadrado de la raíz cuadrada negativa 2 es igual a 2 positivos, y 1 menos 1 es igual a 0. Bueno, obviamente 2 no es igual a 0 y, por lo tanto, si θ es igual a 5pi sobre 4 radianes no es una solución y, por lo tanto, muestra que la ecuación dada no es una identidad. Verificamos 5pi sobre 4 radianes. Y ahora verifiquemos que θ es igual a pi sobre 2 radianes. Comenzamos determinando cosecante pi sobre 2 y cotangente pi sobre 2. El lado terminal de pi sobre 2 radianes se cruza con el círculo unitario en el punto 0,1. Y por lo tanto cosecante pi sobre 2 es igual a 1 dividido por y, que es 1 dividido por 1, que es 1. Y la cotangente pi sobre 2 es igual a x dividida por y. X dividido por y es 0 dividido por 1, que es 0. Ahora sabemos que los dos valores de la función trigonométrica realizamos la sustitución en la ecuación dada. Cosecante al cuadrado pi sobre 2 es igual a un cuadrado. A la derecha tenemos una cotangente menos pi sobre 2 es igual a 0. Un cuadrado es 1. 1 menos 0 es 1. θ es igual a pi sobre 2 es otra solución a la ecuación dada. Entonces, el único ángulo aquí que muestra que la ecuación no es una identidad es θ igual a 5pi sobre 4 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.